Entonces vamos a dar inicio con la lección de hoy, que es la número 7. Y es muy importante, por eso yo creo que mejor ya quiero empezar. Y primeramente Dios, que se unan o a ver cómo le hacemos para que les llegue esto, ¿verdad? Porque es muy importante. Es la lección 7 y el significado de la aceptación y la bendición. Estamos viendo los textos de Juan 1:12 y Apocalipsis 3:20. Juan 1:12 y Apocalipsis 3:20. Entonces, estamos en este mismo sentir, estamos en este mismo mover y vamos a estar viendo qué es la aceptación, ¿verdad? ¿A qué se refiere, verdad? A que Cristo es Dios y que viene a mí, y que yo le abro mi corazón y que Él entra, y que mucha gente no ha podido entender, no ha podido comprender realmente lo que significa que Cristo haya entrado en nosotros. Entonces, ahora es lo que queremos ver, en nosotros primeramente entenderlo para poder vivirlo y para poder compartirlo de una manera plena a la iglesia. Que nosotros podamos entender realmente, ¿verdad?, qué es el significado tan grande. Porque casi todos, ¿verdad?, cuando hablamos de que abre tu corazón, deja que Cristo entre, deja que Él sea tu Dios, y mucha gente no acaba de entender lo que realmente pasa cuando hacemos esta oración poderosa, cuando se hace esta oración. Y es lo que hoy vamos a ver. Y para poder entenderlo, para poder entender el significado de que cuando yo le abro mi corazón a Cristo y que Él entra, qué es lo que realmente pasa, necesitamos entender quién es el Cristo. Sí, necesitamos entender quién es el Cristo y cuál es la obra del Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la obra de Cristo? Para nosotros poder entender realmente qué pasó. Y le digo nosotros porque miren, el pueblo de Israel, cuando Pedro le dijo, mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él entendía quién era el Cristo. Pedro ya sabía quién era el Cristo. Pedro ya había entendido, desde chiquito a ellos los adoctrinaban y les enseñaban todo el Antiguo Testamento, enseñándoles, diciéndoles qué es, ¿verdad? Y quién es el Cristo. Entonces, cuando ellos empiezan, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, él ya sabía en su mente qué es lo que está diciendo. Si ahorita lo leemos, ese texto, sin un contexto, la gente no entiende lo que Pedro está diciendo en estas palabras, en esta confesión tan poderosa. Por eso es importante nosotros primero dar como un panorama de quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo y por qué es tan importante que entre a nuestras vidas? ¿Alguien se sabe de memoria Juan 1:12? Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les da esa potestad de ser hijos de Dios. Y Apocalipsis 3:20 también es un texto bien conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a entender primero qué es, quién es el Cristo o por qué es tan importante el Cristo. Les decía que el pueblo de Israel entendía y tiene muy claro que el Cristo es el personaje más importante de toda la historia. El Cristo, siempre toda la vida se ha enseñado, ¿verdad?, de que el Cristo es el que iba a solucionar el problema fundamental. El Cristo es el que iba a destruir a Satanás. El Cristo es el que iba a traer felicidad. El Cristo es el que iba a traer el perdón completo de pecados. El Cristo es el que iba a restaurar al hombre a su estado original. El Cristo es el que iba a devolver toda la bendición que Satanás robó al hombre. Cristo
Es el único Dios o hombre que iba a venir a la tierra para dar para ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Solamente a través del Cristo es que iba a poder ocurrir todas estas cosas, hermanos. Toda esta obra de Cristo Él es el que le iba a hacer. Entonces, cuando uno va entendiendo esto, por eso los profetas y todo el Antiguo Testamento se habla de el Cristo. El Cristo, el Cristo. Desde Génesis, hermanos, hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y luego ya desde Mateo hasta Apocalipsis, todo se habla de el Cristo. Es el protagonista de la vida, es el protagonista de la historia, es el protagonista de la palabra. Cuando uno empieza a ver desde el Génesis, vemos que donde dice, en el principio era Dios creó los cielos y la tierra dice, había luz y había tinieblas. Cuando habla de luz, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Desde ahí ya estaba Cristo. Cristo es la luz. Entonces desde el principio ya estaba el Cristo. Cuando vemos ya más adelante, ve que hace al hombre, ahí está el protagonista, ahí está Cristo haciendo al hombre. La imagen de Dios, que nos creó a imagen de Dios, es Cristo en el hombre. Toda la Biblia habla de Cristo y estamos hablando de los principios. Cuando termina, hermanos, cuando el hombre peca y cae, el Señor da la solución y la solución es el Cristo, ¿verdad? La solución es el Cristo y cómo iba Él a solucionar el problema del hombre. Por eso nosotros vemos a Cristo, hermanos. Si nosotros vemos cuando dicen, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí es donde está hablando de la obra del Cristo, de cómo iba a matar a la serpiente y cómo iba a matar a Satanás. Ahí está el Cristo. Cristo está en las pieles que le pusieron a Adán y a Eva. Cristo está en esas pieles. Cristo está en esas pieles. Ahí está tipificado cuando cubría la vergüenza del hombre a través de esas pieles y ese sacrificio que tuvo que haber sido. Ahí está el Cristo. Y lo vemos cuando vemos a Abraham sacrificar a Isaac. Uno dice, qué bonita historia, no lo sacrificó. Pero ese cordero que estaba ahí entremetido en esas hierbas, era el Cristo, el que iba a ocupar nuestro sacrificio. Por eso Abraham no mató a Isaac, porque el Señor le dijo, Dios ha provisto un cordero. Ese cordero es el Cristo. Es el Cristo que iba a venir a salvar a la humanidad. Cuando vemos el arca es el Cristo. Es el arca. Todos los que entran al arca son los que van a ser salvos. Ahí está el Cristo. Ahí está el Cristo. Cuando vemos a la salida de Moisés, cuando saca al pueblo de Egipto y pone la sangre en los dinteles, ahí está el Cristo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, y si nos vamos, fíjense, apenas vamos en Éxodo, y no he terminado, hermanos, de decir, el maná del cielo que descendía es el Cristo. Toda la Biblia habla del Cristo. Él es el protagonista de toda la historia. Cuando uno va entendiendo, hermanos, cuando uno va entendiendo esto, uno va entendiendo la obra del Cristo. Los salmos hay un canto, hermano, que está basado en los salmos, que dice, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Y ese salmo, hermanos, es el reinado del Cristo. Ese salmo es lo que se hace real ya en nosotros. Ese salmo ya es real en nosotros porque ese salmo
habla de la obra de Cristo, cómo iba a quitarnos del cautiverio, cómo iba a venir y traernos gozo y traernos paz y traernos la bendición a todo su pueblo. Entonces, todos los judíos, hermanos, cuando hablaban del Cristo, ellos sabían que el Cristo los iba a liberar de la esclavitud, a liberar del problema del cautiverio. Por eso cuando llegó Jesús, en el tiempo donde los romanos tenían sometidos a los judíos, muchos pensaron que iba a destruir el imperio romano. Muchos pensaron que con la venida de Jesús ese imperio iba a ser destruido, porque creían y sabían que el Cristo iba a destruir ese imperio de cautividad, pero no, ellos lo veían muy superficial o muy terrenal, porque en la palabra habla del verdadero libertad que iba a traer a la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del Cristo, hermanos, está en Isaías, está en todos los profetas, ¿verdad? El sol de justicia en Malaquías. Jesús en Isaías habla de los sufrimientos, de padecimientos del Cristo. Entonces, hermanos, cuando estamos viendo todo esto, ¿por qué les digo todo esto? Porque necesitamos entender quién es el Cristo y qué obra iba a hacer, para entender quién entró en nuestras vidas, quién entró en nuestros corazones, qué es lo que está haciendo Cristo, qué es lo que hace Cristo en mí, qué es lo que hace ahora Cristo en mi vida, para yo poder, para que nosotros, ¿verdad? Y yo poder ser esa persona que tiene a Cristo en su vida y que puede disfrutar de la bendición del Cristo. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender y realmente ver el Cristo en todo el Antiguo Testamento para poder explicarlo, ¿verdad? Y darlo a conocer, porque esto es lo que todo se reunían en las sinagogas, hermanos, todos los judíos. En todos esos tiempos se reunían, ¿saben para qué? Para enseñarles que el Cristo va a venir. Incluso, hermanos, ahorita en este tiempo, muchos judíos ortodoxos no creen que Cristo ya vino. Todavía no creen. Ellos todavía siguen esperando al Mesías, siguen esperando al Cristo y siguen instruyendo a los hijos, enseñándoles que va a llegar el Salvador, que algún día va a venir aquel que los va a liberar y entonces podrán ser felices por siempre. Eso es lo que todavía sigue enseñando, ¿verdad? Es lo que todavía siguen enseñando en esas sinagogas. Y eso, hermanos, es lo que ahorita la iglesia ya no está enseñando, ya nada más el Cristo del Nuevo Testamento, pero es importante entender todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya vimos cómo toda la profecía se cumple en el Cristo, en Jesús. Por eso nosotros decimos, Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque como les digo, los judíos ahorita todavía están esperándolos, están pensando que en cualquier momento va a venir el Mesías. Por eso de hecho no quieren que se mezclen, porque saben que vienen de la descendencia de Judá, de David, y no quieren que se mezclen, porque saben que de ahí viene, de ese linaje va a venir el Cristo, pero ellos no lo reconocieron. Pero en la Biblia, hermanos, vemos cómo se cumple toda la profecía en el Cristo. Cómo dice que iba a nacer en Belén, cómo dice que iba a vivir en Nazaret, cómo dice en Isaías todos sus sufrimientos, cómo dice, ¿verdad?, que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer de una virgen. Y hermanos, vemos todos estos cumplimientos en Jesús. Toda esta palabra, todo este cumplimiento de la palabra, todas estas profecías se cumplen en Jesús. Habla de morir, de sufrir,
habla de resucitar y de sentarse a la diestra de Dios. Y eso es, toda esa obra se ha cumplido en Jesús. Entonces, cuando estamos viendo y empezamos a enfocarlo ya, hermanos, de una manera ya bíblica, más panorámica, toda la Biblia habla de Cristo. Y nosotros vemos que Jesús, en todo el Antiguo Testamento, el Cristo que se anunció, el Mesías, ahora el cumplimiento está en Cristo. Y esto, hermanos, es muy importante poderlo dar a entender y conocer a la iglesia, porque cuando vemos esto nos damos cuenta de que Jesús tiene toda la autoridad de parte de Dios. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el sacerdote que viene a limpiar el pecado de nosotros. Jesús es la ciudad de refugio. Jesús es el Rey de Reyes, ¿verdad? El profeta que vino a encaminarnos al Padre. Y Jesús murió y resucitó, pero fue a preparar un lugar para nosotros. Entonces, hermanos, el Cristo, el que se habla la Escritura, todo el Cristo está en Jesús. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa de que Cristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey poderoso, entre en mi vida? ¿Qué significa? Es bien interesante, hermanos, y bien importante, porque mucha iglesia no entiende lo que ha pasado en su vida. No entiende qué ha pasado dentro de él. ¿Quién entró en él? Lo vemos a veces como una oración superficial o como una oración de rutina, así abre tu corazón. Y aunque mucha gente lo hace de manera sincera, pero sin el entendimiento de lo que está haciendo, sin el entendimiento de lo que está pasando dentro de ellos, ¿verdad? En la Biblia habla de que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y aceptar a Jesús. En el momento que Jesús entra en mi vida, en el momento que Jesús entró en tu vida, la palabra se cumple en tu vida. Toda la palabra, todas las promesas y toda la obra de Cristo entra en ti. Toda la obra de Cristo entra en ti. Y cuando hablo de toda la obra, es toda la obra. Es ese ángel protector de Daniel, ¿verdad? Que lo cubrió en ese foso de león. Esa obra está en ti también. Allí está el Dios poderoso protegiéndote. Esas pieles que cubrieron a Adán y a Eva, ahora a ti te están cubriendo y por eso eres libre de pecado. Por eso puedes presentarte, por eso puedo entrar a la presencia de Dios sin pecado, sin culpa, sin mancha. No es por mí, es por la obra gloriosa de Cristo, porque Él como sumo sacerdote ha entrado a nuestra vida y Él ha limpiado todos nuestros pecados. Toda nuestra maldad. Entonces es algo glorioso porque ahora Cristo el poderoso ha entrado en nuestras vidas. Y ese poder de limpieza, ese poder que purifica, entró también en nuestros corazones. Y ha entrado y ha purificado nuestras vidas. Y no es que te quedó un pecadito o es que ahí está escondido. No, es que Cristo te perdonó de pies a cabeza. Ni un solo pecado quedó en ti. Ni uno, ni la mitad de uno. Ni un pedacito, ni un solo pecado entró en ti. Esa es la obra gloriosa de Cristo. Esa es la obra en la que estamos creyendo. Es ese Dios poderoso que quitó tu vergüenza y tapó la desnudez de nosotros con su piel gloriosa, con Cristo mismo.
Entonces, hermanos, cuando empezamos a verlo así, cuando empezamos a visualizarlo de esa manera, nos damos cuenta la obra poderosa que Cristo ha hecho en nosotros, que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora vemos a Emmanuel. Emmanuel. Esa es la obra de Cristo. Es uno de sus nombres que está en Isaías, ¿verdad? Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, en Mateo, le dice que se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta obra es obra del Cristo. De que cuando entra Cristo en nosotros, Dios se reconcilia con nosotros. Más bien nosotros nos reconciliamos con Dios. Entonces, entramos, hermanos, y tenemos acceso al Padre de manera directa. De manera directa a través de Cristo. Es algo glorioso que nosotros, hermanos, ahora no es porque seamos tan santos, no es porque nosotros ahora me porté muy bien, no es por lo que yo hago, es que miren, ahora Cristo, hermanos, que mora en ti, que mora en mí, es Emmanuel y hace que entre a la presencia de Dios y hace que penetre hasta adentro y que entre sin culpa y que entre sin que Él se mueva, sin que Él me castigue o me consuma por la obra de Cristo. Esto es lo que ha pasado. Miren, toda la gloria de Cristo está en mí. Y esto es algo que debemos de entender como iglesia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esas palabras son gloriosas porque Él está en nosotros, todo el poder de Cristo. Todo el poder de Cristo está en nosotros. Todo el poder de Cristo, del Cristo está en nosotros. Ese poder de perdonar, de sanar, de libertad, ha entrado en nuestras vidas. Esa gloria eterna está en nosotros. Las tinieblas han retrocedido. ¿Sí? No más tinieblas, no más oscuridad. Ya no están las tinieblas en nosotros porque dice que Cristo es la luz del mundo y esa luz entró en nuestro corazón, hermanos, y ahí está alumbrando. Esa luz ahí sale a través de nosotros. No es que nosotros alumbremos, es que la luz que está en nosotros nos hace alumbrar y nos hace brillar. Por eso ustedes brillan. Por eso ustedes brillan, hermanos. Por eso hay luz en ustedes y la gente los ve. Irradian luz. Irradian luz ustedes, hermanos. Ustedes son la luz del mundo. Porque Cristo es la luz del mundo. Y esa luz entró en nosotros. Las tinieblas, ya no hay más tinieblas en nosotros. Está la luz de Cristo. Toda la obra gloriosa de Cristo está en nosotros. Ahora la bendición ha llegado a nuestras vidas. No más maldición. Estamos hablando del significado de lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y cada uno de nosotros hemos aceptado a Cristo. Entonces, hermanos, miren, ahora está en nosotros la bendición. Se acabó la maldición. No más maldición. No más maldición, no más. Se acabó la maldición para ti y para mí. Se acabó, Cristo la quitó, la cortó. Se acabó la maldición para nosotros. Ahora nosotros, hermanos, somos bendecidos. Estamos en la bendición gloriosa del Cristo. La bendición que Cristo ganó nos la dio a nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Hermanos, no hay maldición. Todos tenemos luchas, hermanos. Y nuestra principal lucha es contra nuestro adversario, el Satanás. Que él, hermanos, a toda costa lo que quiere hacer es quitarnos esta verdad y que nos vistamos de sus mentiras.
Todos los días, hermanos, Él quiere vestirnos con sus mentiras. Mentiras de sentirnos tristes, mentiras de complejos, mentiras de angustia, mentiras, hermanos, de preocupación, mentiras de situaciones. Pero nosotros tenemos que entender que esta es nuestra realidad. Esta es nuestra verdad. En la Escritura dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es nuestra verdad. Lo demás son mentiras de Satanás. Todo lo que te causa dolor, tristeza, ansiedad, angustia, tristeza, son mentiras de Satanás. Son mentiras que vienen para que te vistas de luto, para que otra vez te puedas vestir de ese dolor, de esa ansiedad. Pero Cristo te dice: hey, esa no es tu vestimenta, todos los días vístete de mí. Por eso nosotros todos los días tenemos que revestirnos de Cristo. Todos los días tenemos que estar vestidos, esa es la recreación. Ahora, hermanos, el reino de los cielos está en nosotros. El reino de los cielos ya está en nosotros. Claro que algún día cuando partamos viviremos en plena comunión, en pleno, ¿verdad? El reino de los cielos. Pero ahorita, hermanos, ya lo podemos disfrutar porque ya está en nosotros el reino de los cielos. Por eso nosotros, hermanos, vivimos con gozo. Porque ya no vivimos en este reino, ahora estamos viviendo en el reino de los cielos. Cristo ha establecido su trono, Cristo ha establecido su trono en nosotros y ahora somos parte de su reino. Y Él es nuestro rey y de Él dependemos. Nosotros vivimos en México, tenemos un presidente y de una u otra forma dependemos hasta cierto punto de lo que ellos pueden hacer o darnos, ¿verdad? La estabilidad del país, la economía. Pero realmente, hermanos, nosotros y nuestra economía no depende de México ni de nuestro presidente. Nuestra economía y nuestro bienestar depende de Cristo, porque Él es nuestro verdadero rey. Y como Él es nuestro verdadero rey, Él ha entrado en nuestras vidas. Y nosotros, aunque andamos aquí, pero aquí somos peregrinos, porque nuestra verdadera ciudadanía es el reino de los cielos. Así que, hermanos, por eso dice: no te preocupes. Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Y luego da la clave: conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a la situación de nuestro país, no conforme a la situación de mi familia, no conforme a la situación de mi medio, sino conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas de nosotros, hermanos, nuestra bendición no depende de México. Gracias a Dios y oramos porque Dios utiliza a México. Pero aún si México se viniera a la quiebra, nosotros debemos de entender que nuestra ciudadanía no es México. Nosotros estamos establecidos en el reino de los cielos. Ahí es donde está nuestra ciudadanía. Ahí, hermanos, es donde nosotros pertenecemos, y de ahí viene la bendición de nosotros. De ahí mana la bendición para tu vida, para mi vida. De ahí mana lo que Dios está dándonos a cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Nosotros nos hemos convertido por eso en las personas más bendecidas de todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque nuestra bendición no depende de un país, de un gobierno. Todo esto está muy inestable. Incluso ahorita los poderosos o los gobiernos poderosos están hablando de quiebra, de devaluación de su moneda, porque es muy inestable. Pero en el reino de los cielos no hay devaluación. Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad.
Y nosotros, hermanos, debemos de entender qué bendición hemos recibido. Qué bendición hemos recibido. Y esto debe de cambiar, hermanos, nuestro entendimiento. Y esto debe de cambiar nuestra manera de ver la vida. Porque cuando estamos en esta bendición, nosotros estamos en la posición correcta. Y ahí es donde nosotros nos debemos de quedar. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Cristo vino a nuestras vidas? Esto es lo que ha pasado, hermanos. Esto es, somos bendecidos. Estamos en la bendición. El poderoso mora en nosotros. Ahora, ¿qué podemos, qué nos puede amedrentar? ¿Qué pudiera amedrentarnos si tenemos a Cristo de nuestro lado? Por eso decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Ante todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, qué glorioso es entender esto. Qué maravilloso es poder vivir y creer esto. El saber que el Cristo, el protagonista de toda la historia, el poderoso, el rey, el que Dios lo levantó y lo exaltó a lo máximo, ahora ha hecho morada en ti y en mí. Ahora Él vive en nosotros. El Cristo poderoso vive en ti, vive en mí. El Cristo glorioso ahora mora en ti. Por eso nosotros, ¿de qué debemos de temer? Él tiene todo el control. Les digo que Satanás de repente viene y quiere atormentarte con situaciones que vemos o que vivimos, ¿verdad? Situaciones a diario en los cuales se prueba nuestra fe. Y saben, hermanos, que nosotros ahí debemos demostrar realmente en quién estamos creyendo. Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe se avive y que nosotros podamos entender el significado de que Cristo mora en nosotros. Que ahora nosotros podamos entender qué significa que Cristo vive en nosotros. Amén, hermanos. Esto, hermanos, es clave. Yo les digo, todo lo que estamos viendo son lecciones claves para nuestra vida diaria, para vivir en victoria, para vivir en alegría, en la bendición. No más tristeza, no más luto, no más dolor, porque Cristo tiene todo el control de las cosas. Él es el Todopoderoso. Él sabe y Él dice y Él hace porque Él lo puede hacer. También, como vimos la otra vez, Él si quiere no da. Él da vida, dijo en la oración de Ana. Él da vida y Él mata. Nosotros, hermanos, ya no vamos a depender de Satanás. Y si Dios permite que Satanás ataque nuestras vidas, es solamente, hermanos, para que nuestra fe se fortalezca como la de Job. Siempre que nos encontremos en esas diferentes circunstancias, aflicciones que la vida nos puede dar, o que a lo mejor es un momento en que Satanás está atacando nuestras vidas, recordemos que está permitido por Dios. Y si está permitido por Dios es porque Dios nos quiere enseñar algo valioso en esta situación. Dios nos está moldeando, Dios nos está enseñando, pero realmente nuestra posición, hermanos, ya es gloriosa. Nuestra posición en Cristo, estos somos los más bendecidos de la tierra. El Rey de Reyes mora en ti y mora en mí. Por eso eres luz. Por eso brillas. Por eso brillas. Por eso está esa felicidad en ti.
Por eso, hermanos, la oscuridad ya retrocedió. Por eso ahora traes ese gozo. Porque Cristo mora en ti. Cristo mora en ti.